Listo, perfecto, ya empezó la grabación. Bueno, entonces, muy buenas tardes, siendo hoy 6 de noviembre del año 2020, a las 12:15 p.m., vamos a dar inicio a la asesoría en el trabajo de monografía para el título de Magíster en Administración de las Organizaciones, de la maestría. Nos encontramos ya todos los involucrados y le cedo la palabra entonces a los estudiantes Ronald y Nuri para que empiecen a hacer la presentación de los adelantos que se tienen para hacer una revisión y dar los consejos pertinentes o las observaciones necesarias para que se hagan los arreglos necesarios, ¿vale? Entonces, si quieres, Ronald, compartes pantalla con el trabajo, vamos haciendo una revisión en cuanto a lo que se lleva de adelantos y mirar entonces cómo va a quedar al final. Les voy a compartir unos documentos, ya sea vía WhatsApp o al correo o en el mismo foro, donde vamos a tener una estructura como tal de cuáles son los pasos que debe llevar, o unas tablas de contenido, digámoslo así, de acuerdo a monografías que se han presentado, para que ustedes la tengan en cuenta en la presentación de su trabajo, ¿vale? Perfecto, profe. Bueno, profe, muchas gracias. ¿Me confirman si se ve el Listo, documento? perfecto. Entonces, Ronald o Nuri, cualquiera de los dos puede arrancar, ahí ya está la presentación. Sí, señor, muchas gracias, profe. ¿Se observa? Sí, Ronald, sí vemos. Perfecto. Adelante, Nuri. Bueno, nuestra propuesta, pues, está inicialmente a la incidencia de canales de comunicación del talento humano sobre el clima laboral. Los integrantes, pues, es Ronald y Nuri, quienes, pues, hemos estado trabajando en el proceso. Entonces, vamos a dar inicio. Ronald, ¿puedes subir, por favor? Sí, claro. No sé, profe, si acá de pronto se quiere hacer alguna observación de una vez con respecto al título, si vamos a hacer alguna modificación acá o ya estaría bien para una vez como está. Y este es el título de la vez pasada. Sí, yo el título lo dejaría como tal, porque es que me gusta que la incidencia, cuando nosotros hablamos incidencia, estamos haciendo una referencia a qué está pasando con lo que se está haciendo, ¿sí? Y al ser monografía, precisamente lo que nosotros vamos a dar son recomendaciones frente a esos comportamientos que estamos encontrando en esos canales de comunicación del talento humano, ¿sí? Entonces, me parece que está dentro de lo que es pertinente el título de incidencia de los canales de comunicación, sí. Estamos mirando cómo es el comportamiento de esos canales frente al clima laboral, que para hacer monografía dentro de la revisión bibliográfica me parece muy bien. Bueno, profe, muchas gracias. Ronald, entonces continuamos. Bueno, digamos que en resumen, nosotros lo que hemos planteado es pues que uno de los mecanismos para que esa incidencia sea fundamental en el clima laboral es la comunicación asertiva, ¿cierto? Desde el área de talento humano, pues porque esta, digamos que es fundamental a la hora de lograr entender, comprender y lograr unificar criterios con los trabajadores dentro de la organización. Digamos que es fundamental esta comunicación asertiva, ¿cierto? Porque desde que haya una comunicación adecuada, pues va a haber una compresión de los procesos, una aceptación, digamos, de esos procesos que se van a dar dentro de los equipos de trabajo y finalmente pues se van a ver reflejados en ese clima laboral o ambiente laboral que dentro de las áreas o dependencias se pueda estar dando en la medida que desarrollen los procedimientos. Entonces, digamos que desde este punto de vista es muy importante esa comunicación asertiva, ¿cierto? Es decir, que la idea es poder articular, ¿cierto? En el área de talento humano, ¿cierto? Esa comunicación asertiva entre los trabajadores o colaboradores y que se mejore y que se, digamos, que se propenda por un clima organizacional que garantice la productividad en esa organización, porque finalmente eso es lo que uno busca lograr con un excelente clima laboral. Cuando usted está motivado, cuando usted está en confort, o digamos que se siente agradable en una organización, pues así mismo va a ser el resultado del trabajo. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros colocamos ahí en el resumen. Bueno, muy bien. Entonces, lo que nosotros vemos en este resumen es como
la simplificación o la síntesis del trabajo que estamos haciendo, ¿no? Cuando estamos hablando de síntesis, estamos hablando de la idea principal de lo que estamos hablando. Y lo que estamos buscando acá es precisamente, con base en ese título de la incidencia del clima laboral, el talento humano, acerca del clima laboral, pues exactamente aquí lo que nosotros estamos dando como un preámbulo acerca de toda esa teoría. Tenemos que hablar acá de Porter, tenemos que hablar acá de las necesidades de Abraham Maslow, tenemos que arrancar con todos los, parte de los clásicos de la administración frente al entorno laboral, así como los nuevos pensamientos administrativos o contemporáneos del siglo XX y parte del siglo XXI, ¿cierto? Esa es la revisión documental que tenemos que hacer nosotros para poder llegar a unas recomendaciones de lo que está pasando actualmente. Y la ventaja con ustedes, ¿cuál es? Lo que yo les decía en la clase pasada. Nosotros tenemos una coyuntura muy especial que es la pandemia. Y lo que estamos viendo nosotros en los nuevos esquemas administrativos organizacionales es que no estábamos preparados para esto. No estábamos preparados de ninguna manera. Tanto así que hablamos a nivel global de reinvención. No debería ser reinvención porque para eso deberían existir planes de contingencia, que también los tenemos que manejar nosotros dentro del talento humano. ¿Qué pasaría si se presenta determinada situación? No estábamos preparados para una pandemia a nivel global. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahorita? Reinventándonos. ¿Cómo? Estamos jugando mucho y practicando pruebas de beneficio y error. ¿Será que funciona o no funciona? Pero como no tenemos puntos de comparación, hagámosle a ver, hermano. Manejemos estadísticas y manejemos comportamientos, a ver cuál va a ser el más apropiado para el desarrollo organizacional, que lo que está buscando es el cumplimiento de unas metas, que igualmente han sido modificadas por la misma situación. Teníamos un crecimiento del 7% anual, queremos llegar al 15%, hombre, con esta pandemia de pronto no vamos a llegar ni al 5%. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que analizar para poder sacar unas perspectivas frente a esas situaciones de la comunicación en el clima organizacional, ¿vale? Entonces, ese resumen me parece que está bien estructurado, pero les aseguro que cuando ustedes terminen ese análisis documental, ese análisis bibliográfico, esa revisión de estado del arte, puede que les cambie el resumen porque ustedes ya van a tener otra perspectiva acerca de lo que están leyendo, ¿vale? Entonces, por ahora está muy bien enfocado, pero puede cambiar de acuerdo a lo que se vaya indagando, investigando y analizando, ¿vale? Claro que sí, señor. Listo, sigamos. Planteamiento del problema. Ronald, si quiere continúe con el planteamiento del problema. Sí, claro. Bueno, aquí generalmente se busca en el planteamiento del problema, pues trabajarle más que todo es al clima organizacional. O sea, como dice el texto, que sea adecuado. Por lo menos, ustedes saben que ahora mismo las empresas, pues, primero parte de la importancia de ese clima organizacional y de ese capital humano que hay en la empresa. Se dice que un 70%, pues, es importante el talento humano. Entonces, pues aquí se deriva la comunicación asertiva como tal, ya que por lo menos si no hay comunicación, pues no se puede trabajar bien. Entonces, eso hoy en día lo vemos incluso desde el mismo, desde la misma formación universitaria, vemos cuando muchos compañeros de pronto el uno no es con el otro y así, no hay esa comunicación. De pronto también confunden la comunicación asertiva, la confunden de pronto con otra cosa, ¿no? La comunicación asertiva no se trata de pronto de una ofensa, sino de hablar muy claramente hacia la persona, hombre, mira esto, y si de pronto hay algo que no le gusta, pues decírselo muy respetuosamente. Eso es comunicación asertiva. No hay necesidad de pronto de ofender, ni que de pronto el receptor se sienta un poco ofendido. Entonces nuestra monografía se basa en eso. Ya, como lo dijo en el resumen, las incidencias en el título de nosotros. ¿Qué tanta incidencia hay hoy en día en las empresas? Porque como nosotros generalizamos, no lo aplicamos a una empresa como tal, pero sí lo vamos hablando de una forma general. Y hoy en día, pues, ¿qué observamos en las empresas? A ver, se ven todas esas cositas así. Además acá de tienen que aprovechar, dígame, acá tienen que aprovechar y partir y proponer desde lo particular hacia lo general, ¿sí? Eso es muy importante porque podemos tomar como base situaciones de ciertas empresas de distintas líneas de trabajo para poder llegar a una observación general. Eso es muy importante. Acuérdese que acá tenemos que también igual
simplemente hablar de lo que es la teoría X, la teoría Y, la teoría Z, ¿cierto? Porque precisamente cuando no existe esa comunicación asertiva en una empresa, es que nos volvemos funcionales, más no objetivos. ¿Sí? Cuando nosotros miramos empresas tipo teoría X, donde el jefe es jefe, aunque mal mande, hay que hacer lo que él diga. Así uno tenga la objetividad de que puede mejorar procesos, puede mejorar resultados, pero tenemos que hacer lo que el jefe diga, ¿cierto? Que todavía Profe, se ven muchas... tengo una pregunta acá con respecto a lo que usted está diciendo ahí. O sea, estamos hablando del planteamiento del problema. En el planteamiento del problema colocamos bases teóricas, o sea, podemos entonces incluir o más adelante cuando ya desarrollemos la metodología. Más adelante, en el planteamiento del problema podemos citar, ¿sí? Podemos citar. Una cosa es que tú cites. Bueno, solamente citar la fuente. Sánchez es una citación. Ahora, otro consejo que yo doy. Cuando yo hago una citación y que no tengo que expresar todo el bloque como tal de la cita, sino una parte, yo les recomiendo siempre a los estudiantes que parafraseen. Ese parafraseo tiene que arrancar con una introducción de la cita, por el cuerpo de la cita y una conclusión de la cita. A mí me gusta que se trabaje así, porque es que muchas veces lo que hacemos es cortar y pegar como tal transcribir, sí. Se transcribe y a la hora que uno haga una pregunta como que quedamos locos, pero cuando tú haces una introducción de la cita, pasas el cuerpo de la cita, que no debe ser más de 40 palabras, acuérdense, y le haces una conclusión a esa cita, usted está involucrando dentro del contexto de lo que está investigando eso que le está sirviendo, que está citando, ¿sí? Porque cuando yo cito algo es porque eso me está aportando a mi investigación, ¿sí? Entonces es muy bueno eso, y cuando se vayan a hacer preguntas acerca de esa cita, ahí sí nos vamos a acordar, acuérdese que nos sirve por esto, por esto. Pero eso es muy importante. ¿Sí? Un ejemplo sencillo de parafraseo, un ejemplo. Como de pronto con el un ejemplo sencillo de parafraseo. Sí, con este mismo texto, exacto. ¿Dónde arranca la cita de Sánchez acá? Sí. Aquí dice, el conteo empresarial, se la voy a... Los puestos es evidente que se asumen responsabilidades desde que la comunicación representa la base de la planificación de la vida laboral, exigente efectividad y trabajo colaborativo desde el liderazgo y la gestión de los procesos llevados enmarcados en la gestión. Imagínate, ¿dónde arranca? Miren la pregunta del millón. ¿Dónde arranca la cita? En el contexto empresarial en el que hacemos en gerencia evolutivo, ¿cierto? Pásale ahí el contador de palabras. ¿Cuántas te está marcando ahí? 121. Exactamente. ¿Sí? Entonces son si 40, yo paso eso por el Turnitin, ya me pasa eso como plagio. ¿Se entiendes? Así esté la cita acá. Entonces son mínimo 40, bro. Pero si yo digo, dentro del esquema organizacional encontramos teorías o escritos basados en la realidad, como lo expresa Sánchez, 2019, donde nos habla acerca del contexto empresarial y le damos lo mismo, pero con nuestras propias palabras. ¿Entiendes? Entonces, ahí sí ya estamos citando, pero ese parafraseo propio evita que nos vayan a marcar esto como copia. Claro que sí. Porque acuérdense que cuando ustedes pasan por el turno y un documento, él va a sacarles hasta la portada si la han copiado. Sí, señor. Lo que se busca es que ese porcentaje de que marque, porque lo va a marcar, sea lo más mínimo. Sea lo más mínimo. Profe, o sea, 40, por lo menos en la universidad se está aceptando son 15, 17. Sí, cuando son citas así, son 40 palabras. Perfecto, profe. Listo. Lo demás tiene que ser ya, digamos, que expresión personal. Exactamente. Excelente. Entonces, nosotros en esa expresión personal decimos por qué nos está sirviendo lo que está diciendo Sánchez. Ok. ¿Vale? Señor. O qué hemos detectado dentro de lo que está diciendo Sánchez en los aportes a nuestro trabajo. Claro que sí. Muchas gracias por esa aclaración, profe. ¿Listo? Entonces, pues, quedamos en la parte... Ok, profe, muchas gracias. Sí, señor. Entonces lo tendremos en cuenta ahí. Claro. ¿No se escucha? Yo sí lo escucho. ¿Y usted a mí? Lo estamos escuchando entrecortado, Ronald, o por lo menos sí yo. Escucho a Nuri. ¿Y a mí? ¿Me escuchan?
No me Ya, escucha. Ronald, Ronald, perfecto. ahora sí, Ah, perfecto. Déjeme usarlos ahorita. también. Continuamos, ¿cierto, Sí, profe? claro. Mira, ojo con este planteamiento, porque este planteamiento está todo prácticamente copy-paste. ¿Sí? Nos toca corregirlo. Exactamente. Podemos involucrar a estos autores, pero lo que les digo, tenemos que parafrasear y es que están demasiado extensos. Demasiado Están atento. demasiado extensos. Podemos Yo- utilizar máximo 40 palabras de lo que ellos están diciendo y lo acomodamos directamente ya con producción propia. Sí, claro. Yo voy Señor. anotando todo lo que usted dice, yo lo voy anotando, no se preocupe. Claro que sí, esa es la idea para uno ir mejorando. Profe, pero le comento algo. Nosotros, usted sabe que nosotros también utilizamos el Turnitin, pero no mostró así de pronto tanto plagio. Pero no, sí, vamos a corregir la parte que usted nos dice, el parafraseo, para que no se vea de pronto tan extenso. Y como aquí pide 500 palabras máximo en el esquema de la UNAD, si se da cuenta. Entonces, pero sí, sí, claro, vamos a tratar, o de pronto le Exacto, podemos darle más esos información. parafraseos nos sirven a nosotros mucho. Primero, para simplificar tanto la cita como tal y darle un contexto propio. Eso es lo que nos interesa acá, que la producción entre más propia sea, mucho mejor. Y segundo, que va quedando de una vez ahí en la retentiva. Cada vez que se pregunta algo, utilizamos a este por esto, por esto y por esto. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante porque ustedes ya la tienen clara y en el momento, ¿por qué lo digo yo? Porque en el momento de las preguntas de los jurados, bueno, ustedes ya son profesionales, especializados, ya han pasado por esto. Acuérdense que uno tiene 5 minutos a 7 minutos para preguntas después de. Entonces, uno muchas veces las preguntas que hace es sobre lo que no se expone y que está en el trabajo, ¿sí? Porque en los 15 minutos que se tienen para la sustentación del proyecto, uno tiene que hablar de qué es lo que hizo, bueno, qué es lo que se propuso, qué fue lo que hizo y cuáles fueron los resultados. Para eso tenemos nosotros 15 minutos, 20 por mucho. Uy, Muchos tremendo. incurren en un error y empiezan a hablar precisamente de la justificación, del planteamiento, de la metodología, del tipo de investigación, y son cosas que ya están plasmados en el documento. Al jurado le interesa saber qué es lo que usted quería hacer, lo hizo, sí o no, y cuáles fueron los resultados. Eso es lo que a uno como jurado le interesa. Ya después, dentro de las preguntas, dentro del tiempo que uno tiene para preguntas, ahí sí le dice, bueno, hermano, de acuerdo a los resultados, ¿qué tipo de investigación utilizó? O sea, ¿en qué se basó para generar el planteamiento del problema? ¿Cuál fue la pregunta problemática que usted dijo, hombre, vamos a meternos con la incidencia, ¿entiende? Y ahí sí ya habla uno de esas partes, muy en cuenta que lo vamos a preparar Claro que sí. en el momento de la sustentación. Yo les voy a decir cómo tienen que hacer las diapositivas de presentación, que no sean tan extensas. Bueno, Es importante su asesoría, profe. Aquí, por lo menos, si uno no expone bien ese día ante el jurado, pues imagínese usted, con todo lo que usted nos está diciendo y lo que nos está enseñando, pues no, nos queda muy claro. Claro que sí, profe. Nosotros pues vamos a poner todo en marcha, todo tal cual como usted lo dice. Y lo que hay que corregir, se corrige. Incluso, mire que por lo menos lo que usted está diciendo es cierto, de pronto no enfrascarnos tanto, no, el día de la presentación, no, que planteamiento el problema, entonces algunos comienzan a leer. No, por lo menos mi compañera inició en el resumen, fíjese que utilizó casi su propio léxico, pero referente al mismo tema, al igual que yo planteé el planteamiento ahora y por lo menos yo no me basé en la escritura así que es siguiendo o sea, no, la idea es pues hacia dónde vamos, ¿sí me entiende? Entonces pues sí, por ese lado vamos un poquito avanzadito y seguir avanzando, claro está. muy bien, esa es la actitud. Listo, Ronald. Entonces, continuemos con el documento. Entonces, vamos ahora a la formulación de la pregunta. Claro que sí, voy bajando. Pregunta, problema. Aquí, bueno, la pregunta problema, el antiguo asesor profe nos indicó que por lo menos tiene que ver mucho con el objetivo, o sea, va de la mano con el objetivo y con el título. Entonces, por eso nosotros escogimos esta pregunta problema. ¿Cuál es la incidencia de los canales de comunicación empleados por el talento humano
en el clima laboral organizacional. Esa es, no hay pierde. Esa es la pregunta. Perfecto. Listo, profe. Voy anotando aquí enseguida lo que está ok y lo que está. Bueno. Listo. Bajamos a la justificación. Justificación, 500 palabras. También vemos que hay unas citas también parecidas al planteamiento del problema. No sé, profe, si iniciamos. Igual. Nuri. Igual, la misma observación que el planteamiento. ¿Por qué? Venga, les digo. Sí, profe. Sí, y ahí sí como el cuento. Voy ya a situarme en la posición de profesor Cuchilla. Sí. Sí, nos sirve, nos gusta, profe. Hasta el momento solamente he visto dos cosas de redacción propia. Los datos personales y la pregunta con el título. Ay, profe. Bueno, les digo, es la posición Cuchilla. Directo al planteamiento, el planteamiento ha sido todo copy-paste. No, nos mató, profe. No, porque están entendiendo